Bueno, voy a explicar el tema de Inglaterra y Escocia, que es uno de los temas más complicados del tema 6. Lo voy a explicar en castellano porque ya si en inglés es difícil, vamos, en castellano es más posible que lo entendáis. Y el tema va a ser Inglaterra y Escocia en el siglo XVII. Vale, entonces al principio voy a hablar de la unión dinástica un poco, luego de la guerra civil y cómo se convierte en república y luego cómo la república vuelve a convertirse en monarquía. Y hablaré también un poquito de las colonias británicas, que está también en el libro. Entonces, antes de empezar a explicar, me gustaría hablar un poco de la reina que reina en Inglaterra, nunca mejor dicho, en el siglo XVI, en la segunda mitad. A la izquierda tenéis una fotografía, un cuadro, ¿no?, de la reina Isabel, la reina virgen, ¿no? Y a la derecha tenemos la película que protagoniza Kate Blanchett, que es una superactriz. Entonces, obviamente la actriz es mucho más agraciada que la reina, ¿no? Pero creo que capta bastante bien la fuerza de esta reina, su color pelirrojo y luego también el hecho de que no tuvo hijos. Y como no tuvo hijos, cuando murió, al cabo de muchos años, porque es una reina que reina durante gran parte de la segunda mitad del siglo XVI, resulta que no había ningún rey, no tenía ningún heredero. Y entonces cuando se produce la unión dinástica, ¿vale? Que es algo que hemos visto entre Castilla y Aragón y que también se produce entre Inglaterra y Escocia. ¿Vale? Normalmente la gente suele saberlo, pero bueno, lo voy a explicar. Inglaterra es el reino que está en la isla de Gran Bretaña, que está en el sur, y en el norte está Escocia, que es un país bastante, un reino en este caso bastante grande, ¿vale? Pero que tenía mucha menos población y mucha menos potencia económica que Inglaterra. Luego a la izquierda está la República de Irlanda, que en este caso era Irlanda. ¿Vale? Entonces, Inglaterra, tenéis ahí abajo, pues, está en verde, ¿no? Era una zona pues, más rica, una potencia naval. Y luego Escocia es una zona que solamente estaba poblada en la parte del sur, porque en la parte del norte está lo que se llama la zona de las Highlands, las tierras altas, que bueno, altas no lo son, porque creo que la montaña más alta, el Ben Nevis, mide 1200 metros o así. Pero bueno, en esas tierras altas, las tierras de Escocia, vivían los montañeses, los Highlanders, ¿no? Que luego han generado una visión romántica de cómo eran. Ahí tenéis arriba la peli Rob Roy, que era como una especie de bandolero escocés, mitad héroe, mitad villano. Entonces, a principios del siglo XVII se unen Inglaterra, Escocia y Irlanda. Si os fijáis aquí a la izquierda está la bandera de Inglaterra, ¿no? Que es la Cruz de San Jorge, la bandera de Escocia, la Cruz de San Andrés y luego la de Irlanda. Y la bandera actual del Reino Unido, ¿vale? Es un poco la conjunción de las tres. Entonces, cuando hablamos del Reino Unido, hablamos del Reino Unido de Inglaterra, Escocia, Irlanda y también Gales. Bueno, en 1603 murió Isabel I de Inglaterra, ¿no? Y Jacobo VI de Escocia la sucede, se convierte en rey. Entonces se convierte en Jacobo I de Inglaterra y Jacobo VI o James de Escocia. ¿Vale? Entonces, hay que dejar claro que esto es una unión dinástica, que tenían diferentes monedas, diferentes leyes, ¿vale? Hablaban inglés los dos, aunque en Escocia se hablaba gaélico, pero vamos, el inglés de Escocia y el inglés de Inglaterra son bastante diferentes, por lo menos en el acento. Y tuvo un hijo que es Carlos I. Vale, Carlos I, aquí le veis a la derecha, pues eso, pues ha vestido de la época, y él intenta imitar al rey absolutista de su época, ¿vale? Que era Luis XIII y luego Luis XIV. Entonces, intenta imitar al rey absolutista, gobernando de forma absolutista, pero en Inglaterra, ¿vale? El Parlamento británico, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores era bastante más potente que en Francia. Y entonces hubo una guerra civil entre el Parlamento y el rey, y al final el Parlamento, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores ganan la guerra, bueno, los comunes sobre todo, y le ejecutan. Quien gana la guerra, el líder del Parlamento, era un tal Oliver Cromwell, que lo tenéis aquí. Oliver Cromwell era un personaje político pues muy carismático, bastante duro, ¿no? Entonces él toma el poder y no se proclama rey, se proclama Lord Protector, el señor protector de Inglaterra o del Reino Unido. Vale, entonces aquí tenéis al pobre Carlos I que tiene mala suerte y al final acaba decapitado. ¿Vale? Después de la decapitación de Carlos I, ¿vale? Inglaterra se convertirá en una, bueno, Inglaterra, perdón, el Reino Unido se convertirá en una Commonwealth, una especie de república autoritaria, ¿vale? Durante los siguientes años. Ahí tenéis a Oliver Cromwell, ¿vale? Era un tipo durísimo, con una personalidad muy fuerte, era también un buen líder militar y sus campañas son brutales. A ver, al mismo tiempo era democrático, porque él quería la Cámara de los Comunes. Al mismo tiempo era un líder autoritario, porque era básicamente un dictador. Y al mismo tiempo era un fanático religioso, ¿vale? Que imponía sus ideas religiosas sobre los demás. Él era protestante, ¿no? Y a los católicos les trataba de forma muy dura. En Irlanda no le tienen demasiado cariño.
Vale, cuando muere Oliver Cromwell, luego está su hijo, pero al final los Estuardos, que era la dinastía de Jacobo y de Carlos, están de vuelta. ¿Vale? Carlos II pues era uno de los herederos y James II, ¿vale? Y al final los Estuardos se ve que no aprenden porque intentan gobernar de forma absolutista, ellos además se hacen católicos y en Inglaterra los católicos no tienen muy buena prensa y en 1688, ¿vale? Hace una revolución gloriosa, bastante menos sangrienta que la primera, y los tiran del poder. Y después de esta revolución proclaman o aprueban una especie de carta de derechos, Bill of Rights, la aprueban, si no me se habla bien de memoria, en 1688. Vale, entonces, ¿qué es la Bill of Rights? Esto es un concepto jurídico que os va a marear bastante, pero bueno, dejar claro de que es una especie de carta donde están escritos los derechos de los ingleses y de los escoceses. Entonces, en esta carta de derechos dejaban muy claro que el rey no tiene poder absoluto, ¿vale? Que no puede hacer lo que le da gana, que le deja muy claro al siguiente rey, ¿vale? Que tiene que gobernar con el consentimiento del Parlamento, que no puede tener un ejército, que por ejemplo el rey no te puede detener porque quiera, sus guardias, sus policías, su ejército, ¿no? Y que los ciudadanos británicos tienen derechos. Esto, si os fijáis, es bastante parecido a lo que pasa hoy en día. La policía nos puede detener, ¿vale? Pero, por ejemplo, no podemos estar, si hablo bien de memoria, 48 horas en la cárcel sin que nos lleven a juicio o nos suelten. Esto se llama habeas corpus. ¿Vale? Pues entonces la Carta de Derechos se aprueba en 1688 y es un poco el primer momento donde los reyes tienen su poder limitado. Bueno, los estuardos, os acordáis, ¿no? Que los han tirado por dos veces. Una, a Carlos I le cortan la cabeza, al otro le tiran, pero los estuardos van a Roma y están un poco conspirando para volver al poder. Y hay una historia que es bonita del príncipe Bonnie Charlie, aquí lo tenéis, ¿no? Que estaba en Roma y vuelve a Inglaterra a intentar recuperar el poder. Aquí en Inglaterra, perdón, en Escocia, en el norte, se hace amigo de los escoceses, los podéis ahí ver con la falda, ¿no? Que lo tienen hacia la izquierda, los Highlanders, ¿no? Y hace una rebelión contra el gobierno de Londres. Bueno, hace una rebelión y básicamente pierde. Los escoceses eran muy buenos guerreros, pero no sabían utilizar o utilizaban muy mal las armas de fuego. Entonces, ellos tenían unas armas increíbles, que son las Claymore, las espadas a dos manos, ¿vale? Y su táctica era chillar y cargar. Bueno, eso quizás en la Edad Media tenía algo de éxito, pero bueno, en el siglo XVII, siglo XVIII, que es cuando pasa, los fusiles comienzan a ganar. Entonces, el Prince Bonnie Charlie le derrota, los escoceses también los derrotan, ¿no? Y el Reino Unido se convierte en una monarquía parlamentaria, en la cual el Parlamento, la Cámara de los Comunes, tiene bastante poder. Luego hablaré de otra secuela que son los asentamientos británicos en Norteamérica. Durante la época de Oliver Cromwell y también durante la época de Carlos I, entonces la gente, había protestantes bastante fundamentalistas, religiosos, que no estaban muy de acuerdo con la política religiosa. Y entonces podías montar una rebelión o otra opción que podías es embarcarte en un barco y marchar hacia otro lado. Es el caso del Mayflower, la Flor de Mayo, que es un barco de peregrinos británicos, puritanos, religiosos, que cruzan el Atlántico y se establecen en lo que hoy en día son los Estados Unidos. En este momento son las colonias británicas. ¿Vale? Entonces, la primera colonia británica se llama Jamestown, si os fijáis es la ciudad de James, luego está en el estado de Virginia, y Virginia es por la Reina Virgen. ¿Os acordáis de la pelirroja de Isabel I? Pues es por eso. Entonces, bueno, estos británicos se van asentando, ¿no? Capturan Nueva Ámsterdam y lo convierten en Nueva York, y poco a poco estos peregrinos británicos, ¿no? Esta gente que huye de Inglaterra, pues serán un poco el germen de los Estados Unidos.